el que tú nos hayas dejado tu palabra, el que tú nos hayas dejado revelado en tu libro todas aquellas cosas que necesitamos para poder vivir en sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Padre, venimos esta tarde delante de tu presencia con un fuerte sentido de necesidad y de debilidad delante de ti, y te pedimos, oh Señor, que tú suplas para nosotros lo que nos falta, de manera que seamos capacitados para poder instruir a tu pueblo en esta tarde. Señor, líbranos de la simpleza, danos cordura, ayúdanos a ser sabios. Te lo suplicamos en el nombre de aquel quien es la sabiduría encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay dos textos a los que quiero llamar esta tarde vuestra atención. Se trata de dos versículos sumamente conocidos por la mayoría de vosotros. El primero se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tres enseñanzas deseo resaltar de este texto en lo tocante a las Escrituras. En primer lugar, su origen. El apóstol Pablo nos dice aquí: toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, su origen es divino. En segundo lugar, quiero que noten su utilidad, porque toda la Escritura es inspirada, dice Pablo, también es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en tercer lugar, su suficiencia. Pablo dice en el versículo 17 que la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, completamente equipado para toda buena obra. Su origen divino. Su utilidad es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etc. Su suficiencia, la Escritura es suficiente para equipar al hombre de Dios, de manera que éste esté completamente equipado, valga la redundancia, para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios no carece de nada que sea necesario para nosotros como creyentes. Todas las áreas de nuestra vida están cubiertas, de modo que podamos glorificar a Dios en todo cuanto hagamos. Eso en parte es lo que quiere decir el salmista cuando dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es completa, nada podemos quitarle y nada necesita ser añadido. No tenemos que consultar con los psicólogos, no tenemos que consultar con los expertos, con los gurús de este siglo. La ley de Jehová es perfecta. El otro texto al que deseo llamar vuestra atención en esta tarde es al capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Aquí el apóstol Pablo está despidiéndose de unos pastores, estando él en Mileto, aunque estos pastores ministraban en Éfeso, y el apóstol Pablo quiere dejarles un encargo, ya que él va a dejar el ministerio en las manos de estos hombres. Y dice ahora en el versículo 20 del capítulo 20: vosotros sabéis cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y más adelante en el versículo 26 y 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo contenido en esas escrituras que Pablo dice que son suficientes para que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Pablo dice: todo ese consejo lo traspasé a vosotros. Así que por un lado, Pablo nos dice que la palabra de Dios es útil y suficiente. Y ahora nos dice que en su ministerio pastoral se esforzó cuanto pudo por traspasar a la iglesia todo el consejo de Dios contenido en su palabra.
Es nuestra responsabilidad como pastores de la Grey poner todo nuestro empeño en cubrir todas las áreas de la vida del creyente a través de nuestro ministerio de enseñanza. Si lo que estamos exponiendo aquí es la palabra infalible e inerrante de Dios, toda la palabra de Dios, no nos limitaremos entonces a un aspecto o a otro. Dios es soberano y por lo tanto tiene derecho a regular todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área en nuestra existencia en la que Dios nos haya dejado sin instrucción. Y por lo tanto, así como es nuestra responsabilidad como pastores exponer a los creyentes todo el consejo de Dios y no una parte de él. Si vamos a exponer todo ese consejo, nada puede quedar fuera, porque ese consejo lo incluye todo. Hermanos, no hay tal cosa como lo secular y lo espiritual. Hay personas que piensan, bueno, los pastores están para instruir en lo espiritual, pero hay cosas seculares en las que no tienen que meterse. El problema es que esa división no existe en las Escrituras. No hay tal cosa como lo secular y lo espiritual. Todo cuanto hace el cristiano posee connotaciones espirituales de un modo u otro. Cuando usted va para su trabajo, cuando usted instruye a sus hijos, cuando usted está en la iglesia, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que aún el comer y el beber, las cosas más elementales y simples de la vida humana, aún el comer y el beber, debemos hacerlo bajo ciertos principios. ¿Saben por qué? Porque debemos comer y beber para la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto de comer para la gloria de Dios? Que Dios debe ser glorificado, que Dios debe ser agradado y que su carácter debe ser reflejado en nuestro comer y en nuestro beber. La palabra de Dios debe regular todo cuanto hacemos. Y los pastores deben ser fieles en traspasar tales regulaciones a través de su ministración. Y noten lo que dice Pablo en Hechos 20. No solo a nivel público como lo estamos haciendo ahora, sino también a nivel privado. Dios no nos ha dejado sin enseñanza para que cada cual se las arregle como pueda. Él ha hablado. Y así como es nuestra responsabilidad pastoral servir como portavoces de su voluntad, es responsabilidad de la Grey poner atención a las cosas que Dios ha dicho. Si descansamos en sus preceptos, Él será glorificado, y nosotros seremos como ese hombre del que habla el salmista en el Salmo 1, que medita en la ley de Jehová día y noche. Y por eso dice el salmista que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero yo pensaba que esta tarde se iba a hablar del hombre simple. ¿A qué viene todo esto? Hermanos, esto tiene mucho que ver precisamente con la serie de sermones que estamos exponiendo los domingos en la tarde. En estos momentos estamos considerando la enseñanza bíblica y primariamente la enseñanza en el libro de Proverbios acerca del hombre simple. Hemos dicho que no es bueno ser un simple y que Dios nos ha provisto en su palabra y más específicamente, repito, en el libro de Proverbios, un remedio efectivo para ese mal. Este libro al que hemos llamado la Escuela de Salomón tiene como propósito ayudar al simple, al ignorante, al falto de cordura, para que llegue a ser sabio. Si yo considero que yo soy sabio. Bueno, dice Proverbios que también está dedicado a los sabios para que sean más sabios. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 5. Aparte de que una cosa que sabe el sabio es que no sabe todo lo que debe saber. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora noten, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Salomón hace una invitación
una invitación abierta para que cualquier simple se inscriba en su escuela de sabiduría y abandone su simpleza. Ahora bien, ¿qué es un simple? Hemos dicho que el simple posee dos características básicas que lo delatan. En primer lugar, el simple es crédulo. Ya hemos dicho que en Proverbios capítulo 14, versículo 15, Salomón nos dice que el simple todo lo cree. Es una persona de mente abierta, que recibe todo tipo de información sin filtrarla previamente. Todo lo cree. Lo que escucha de boca de sus amigos, lo que ve en la televisión, lo que lee en los periódicos, es una persona crédula. Como dijimos en un sermón anterior, creer todo lo que sale de la boca de Dios, eso es fe. Ahora, creer todas las palabras de todos los hombres, eso es credulidad. Y el simple es un crédulo. Por otro lado, dijimos que el simple se caracteriza por tener la vista corta. En Proverbios 22:3 dice Salomón que el avisado, es decir, el hombre prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El simple es incapaz de ver el mal a distancia. Solo se percata de él cuando ya lo tiene encima y cuando ya no puede escapar. El prudente, en cambio, mira hacia adelante, planifica, medita en las cosas, es precavido. El hombre prudente es aquel que ha aprendido el difícil arte de planificar para el mañana sin afanarse por el mañana. Esa es una de las materias que se incluye en el pensum. Alguien me corrigió esta mañana muy bien que no debo decir currículum, sino pensum. En el pensum de la escuela de Salomón se incluye esa materia. Para llegar a ser sabio es menester aprender a manejar la tensión bíblica que hay entre prever para el mañana sin caer al mismo tiempo en el afán y en la ansiedad. Debemos ser como las hormigas, dice Salomón, que recogen en el verano sus alimentos para no morir de hambre en el invierno, pero al mismo tiempo recordando que es si el Señor quiere, como dice Santiago, que viviremos y haremos esto o aquello. Así que debemos planificar. Si no planificamos, somos simples, pero debemos descansar únicamente en el poder de Dios y no en nuestros planes. El hombre prudente es precavido, pero hay cosas que sencillamente no podemos preverlas. Por eso el hombre prudente planifica mientras espera únicamente en Dios. Y sabemos que hay una tensión en esto y que fácilmente podemos caer en un extremo o en el otro. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano, el hombre es responsable. Una verdad no elimina la otra. Debemos planificar, pero al mismo tiempo debemos descansar en Dios. Ahora bien, precisamente porque descansamos en Dios y no en nosotros mismos, al planificar debemos hacerlo en el marco de los principios que Dios nos ha revelado en su palabra. Y aquí, en este punto, es que se conecta lo que dijimos hace un momento acerca de la suficiencia de las Escrituras y del ministerio pastoral con el tema del hombre simple. Dios ha hablado con respecto a todas las áreas de nuestras vidas, y es una verdadera imprudencia arriesgarse a caminar por este mundo sin prestar oído a su voz. Hermano, no importa cuán sabio tú seas, cuán prudente, cuán precavido, nuestra visión es limitada. No sabemos qué va a pasar mañana. Las Escrituras nos advierten continuamente que no debemos cometer la locura de descansar en nuestra propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice Salomón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. El hombre que se cree autosuficiente y que se cree que posee la capacidad de caminar solo por la vida, la Biblia lo describe como un necio. Esa fue la necedad del hijo pródigo y en cierto modo ha sido la necedad del hombre en general.
El hijo pródigo en un momento se creyó lo suficientemente grande y lo suficientemente maduro como para poder manejar su dinero él solito. Y le dijo: Padre, yo no quiero esperar a tu muerte, dame ahora la parte de la herencia que me corresponde. El padre le dio la herencia y el hijo terminó en un chiquero comiendo las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Acaso no ha sido esa la historia del hombre? ¿Acaso no ha sido esa en sentido general la historia del hombre? El apóstol Pablo nos da un diagnóstico terrible acerca del hombre en Romanos capítulo 1 versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al igual que el hijo de la parábola, la humanidad se independizó de Dios, ha caminado por sus propios caminos y ha cosechado con creces los resultados de su locura. Profesando ser sabios, se han hecho necios. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido iluminados por el poder del Espíritu Santo, nosotros creemos que Dios ha hablado. Creemos que su palabra es suficiente y que si prestamos atención a sus preceptos, aún los simples llegarán a ser sabios. Por tanto, es nuestra responsabilidad como pastores traspasar esa instrucción que nos permitirá vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la razón por la que el domingo pasado nos dedicamos a considerar las causas que producen en muchos un debilitamiento corporal prematuro. Y yo sé que algunos la semana pasada se sentían un poco extraños por el tema tan raro que estábamos tratando aquí. Sí, es un tema poco común, y yo he dado toda esta larga introducción precisamente para justificar el por qué estoy aquí predicando lo que estoy predicando. Todo lo que he dicho, lo he dicho simplemente para justificar el que yo esté aquí en esta tarde, hablando de las cosas que estamos hablando. Un envejecimiento corporal prematuro. ¿Fruto de qué? ¿De la soberanía de Dios? ¿De la providencia divina? No, fruto de nuestra simpleza. Dios nos ha dado un cuerpo, el cual debemos cuidar para su gloria y para que en la medida de nuestras posibilidades lo mantengamos vigoroso. ¿Para qué? ¿Para ponernos una camisita con manga corta y poder enseñar a los demás nuestros bíceps? No. Decíamos la semana pasada que debemos tener cuidado con idolatrar nuestros cuerpos. Aquí estamos hablando de mantener un cuerpo sano y vigoroso para poder usarlo en el servicio de Dios y en el cuidado de nuestras almas. Porque un cuerpo débil, obeso, cansado, no nos permitirá servir a Dios como Él merece ser servido. ¿Qué nos dice Salomón? Que el avisado ve el mal y se esconde. El hombre prudente se cuida de ese mal. Un debilitamiento corporal prematuro antes de que ese mal llegue a él. En la tarde de hoy vamos a enfocar otro mal, raro también, que el hombre prudente evita, y el cual el simple no se cuida hasta que finalmente recibe el daño. ¿Y qué mal es ese? La limitación financiera, ya sea esta extrema o relativa, producida por una mala planificación o simplemente porque no hubo planificación para el futuro. Una vez más estamos tratando con un tema poco común, pero Dios ha hablado de esto en su palabra. Y si vamos a ser sabios, si los jóvenes que están en nuestra iglesia se van a levantar para llegar a ser adultos sabios, es necesario que escuchen lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Enfocaremos nuestro tema bajo 4 encabezados. En primer lugar, veremos la naturaleza de ese mal al que nos referimos. En segundo lugar, veremos los peligros de ese mal. En tercer lugar, cuáles son sus causas y finalmente, cómo podemos evitarlo. ¿Cuál es la naturaleza del mal en cuestión? La limitación financiera, ya sea esta extrema o relativa. En la palabra de Dios, y de manera particular en el libro de Proverbios, se habla a menudo acerca de la pobreza, acerca de las limitaciones económicas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión
que en el mundo siempre tendremos pobres. La pobreza es una realidad en este mundo caído, y nosotros como cristianos debemos aprender a manejar esa condición, ya sea para sobrellevarla en nuestras propias vidas, si eso es lo que la providencia de Dios nos ha deparado, o para aliviarla en otros, si tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacerlo. Ahora, la pobreza es un tema doloroso, y no solo doloroso, sino también delicado, porque nos toca muy de cerca. Cuando se habla de estas cosas, de la riqueza y de la pobreza, yo sé que pueden levantarse muchas susceptibilidades. Por eso pido mucha atención al tema que vamos a tratar hoy aquí, ya que de ninguna manera yo deseo ser mal entendido o poner alguna carga de conciencia innecesaria en la mente de algunos aquí. Por eso quisiera en este punto, la naturaleza de este mal, establecer algunas verdades fundamentales en lo referente a la pobreza, verdades que nos permitirán comprender a qué nos estamos refiriendo en este sermón y al mismo tiempo que nos permitirán tener una visión balanceada al respecto. La naturaleza de este mal, y vamos a ver tres cosas en este punto. Primero, la pobreza nunca es considerada en la Biblia como una cosa buena en sí misma. Hermanos, la pobreza nunca es considerada en la Biblia como una cosa buena en sí misma. Dios puede usar la pobreza, y de hecho la usa muchas veces para el bien de sus hijos, pero la pobreza en sí misma, escuchen bien hermanos, la pobreza per se no es presentada en la Biblia como algo bueno. Es lo mismo que la enfermedad. Dios usa las enfermedades para nuestro bien, pero eso no quiere decir que sea bueno estar enfermo. Lo que es bueno es el beneficio que podemos extraer de tales aflicciones. Pero repito, la aflicción en sí misma no es buena. Esa es la diferencia que existe entre la visión del masoquista y la visión del cristiano. El masoquista disfruta el dolor en sí mismo. Él se deleita en sufrir y que los demás vean su sufrimiento. Y cuando los demás le cogen pena, el masoquista está en el clímax de su felicidad. Pero hermanos, eso no es normal, ni tampoco es correcto. Es doloroso sufrir, y si podemos evitar el sufrimiento, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo. ¿Qué dice la Biblia? El avisado ve el mal, ¿y qué hace? Pasa como un héroe, no se esconde. Hermanos, nosotros debemos evitar el mal hasta donde tal cosa sea posible, y la pobreza en sí misma es un mal. Sin embargo, si Dios en su providencia nos envía sufrimientos, ya sea una enfermedad o una condición limitada económicamente, debemos entonces gozarnos en medio de tal situación. ¿Y gozarnos por qué? Porque Dios lo está permitiendo en nuestras vidas para nuestro bien. Vamos a Santiago capítulo 1. Hermanos, yo repito, quiero ser bien balanceado, bien cuidadoso en las cosas que estamos presentando hoy, porque el tema es delicado. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si leen la carta de Santiago se van a dar cuenta que la opresión de los ricos sobre los pobres era una de las pruebas que estas personas estaban enfrentando aquí. ¿Y qué dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce el gozo en el creyente en medio de la prueba? No es el sufrimiento, eso sería masoquismo, es el fruto que él sabe emanará de ese sufrimiento. Pero hermanos, no es bueno sufrir, no es bueno estar enfermo, y no es bueno ser pobre. La pobreza no es buena en sí misma. En Proverbios capítulo 6
se representa la pobreza como un hombre armado, como un ladrón que viene paso a paso sobre el perezoso hasta que finalmente lo sorprende desprevenido. Proverbios capítulo 6. Yo no estoy diciendo que todo el que es pobre es porque es perezoso. Estoy diciendo que una de las cosas que vienen sobre el perezoso es la pobreza. Dice el capítulo 6 de Proverbios, versículo 6, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, paso a paso, poco a poco, pero vendrá. Y tu pobreza como hombre armado. Así se representa la pobreza en el libro de Proverbios, como un hombre armado que viene a hacerme daño. La pobreza es como un bandido al cual debemos evitar si podemos, si podemos. En Proverbios 38 encontramos a un hombre sabio suplicando a Dios dos cosas: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Noten, este hombre era sabio. Este hombre reconocía los peligros que las riquezas traen consigo, pero al mismo tiempo pedía a Dios que, si era su voluntad, alejara también de él la pobreza. Hermanos, la pobreza no es buena en sí misma. Segunda verdad fundamental: que el Señor Jesucristo nos llama a vivir en esa condición. Debemos aceptarlo con contentamiento. Si el Señor Jesucristo nos llama a vivir en esa condición, debemos aceptarlo con contentamiento. Hay personas a quienes Cristo de manera particular llama a sufrir la condición de pobreza, por muchas razones. Hay hombres que tal vez en el mundo tenían muchos ofrecimientos, y sin embargo Dios los ha llamado al ministerio y no han puesto en una balanza el ministerio y las riquezas. Y aún sabiendo que el ministerio podría traer consigo cierto apretamiento económico, han decidido seguir el llamamiento de Dios antes que la vocación del mundo, porque saben que es una molestia pequeña, muy pequeña, la pobreza en comparación con el privilegio de servir a Dios. Y eso es digno de encomio y digno de alabanza. En otros casos hay algunos que han cosechado la pobreza como fruto de su fidelidad a Cristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hay algunos que han cosechado la pobreza como fruto de su fidelidad. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, ustedes con gozo enfrentaron el despojo de vuestros bienes. Persecuciones por causa de la fe en Cristo Jesús. En otros, la pobreza ha sido producida por alguna calamidad repentina, como es el caso de Job. En un solo día lo perdió todo. Hermanos, en tales casos debemos aprender la lección que el apóstol Pablo aprendió. Yo he aprendido a contentarme, dice él en Filipenses 4, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia y yo sé tener necesidad. En todo y por todo he sido enseñado, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por un lado hemos visto que la pobreza no es buena en sí misma, y por el otro lado hemos visto que muchas veces Dios trae esa aflicción sobre sus hijos para el bien de ellos. Esa idea que está muy de moda hoy día, de que el Evangelio trae siempre consigo todo tipo de prosperidad material, es una idea equivocada y dañina. Eso es lo que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y vas a ver cómo las puertas de los cielos se van a abrir. Sí, también en algunos vendrán a Cristo y entonces tendrán más problemas que los que tenían antes. Hermanos, ese mensaje es falso, completamente falso. Y la tercera verdad fundamental que debemos saber aquí
es que en el libro de Proverbios se nos enseña que es mejor ser pobre y justo que ser rico en impiedad. Es mejor ser pobre y ser sabio que ser rico y ser un necio. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Noten, hermanos, que en la escuela de Salomón se enseña esta materia. Y si nosotros queremos llegar a ser sabios, debemos aprenderla bien. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hermanos, el temor del Señor es como un castillo que nos protege de todo mal. Hay muchos ricos que no pueden dormir tranquilos. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Como decíamos en un sermón anterior, si caminando por la vida llegas a una encrucijada donde hay dos caminos que toman por senderos opuestos el uno del otro, un camino dice verdad y justicia y el otro dice oro y plata, es un necio el que toma por este camino en vez de aquel otro, porque la sabiduría es más preciosa que el oro y que la plata. Es un insensato el que desprecia la sabiduría por las riquezas. Pero indudablemente en circunstancias ordinarias la pobreza no es deseable. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que trae consigo la pobreza? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el peligro de este mal. La pobreza trae consigo una serie de dificultades que no creo que sea preciso enumerar extensamente, porque de un modo u otro todos nos topamos a diario con ese mal, ya sea en nuestras propias vidas o en la de otros. Todos tenemos cuentas que pagar, aspiraciones para nuestros hijos que no podremos alcanzar si no poseemos los recursos necesarios. Si somos cristianos, nos sentiremos movidos a ofrendar para la obra de Dios o para ayudar a otros hermanos que están en necesidad, sabiendo que es cierto lo que dijo el Señor: es más bienaventurado dar que recibir. Pero si somos pobres, ya sea una pobreza extrema o simplemente relativa, no podremos dar como quisiéramos, y en algunos casos ni siquiera podremos dar. No necesitamos abundar sobre estas cosas. Supongo que la mayoría de los aquí presentes comprenden de qué estamos hablando. Hermanos, si esta es la porción que Dios nos ha dado en su providencia, debemos tener contentamiento. De algún modo, Dios ha tenido misericordia de ti al mantenerte en esa condición. Quizá las riquezas iban a ser tu perdición. No olvides que esa condición es temporal y que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algún día llegaremos a nuestro verdadero hogar, llegaremos a nuestra patria, y entonces entenderemos el porqué de estas aflicciones. Mientras tanto, gocémonos ahora sin entender, porque podemos descansar en la sabiduría de Dios. Ahora bien, puede ser que algunos aquí estén padeciendo esta condición por causa de su simpleza, porque tal vez no escucharon a tiempo las advertencias de la palabra de Dios respecto a eso. Y es precisamente, joven que estás aquí en esta tarde, lo que queremos evitarte mientras todavía hay tiempo. Jóvenes, créanme, yo estoy seguro que algunos hubiesen deseado escuchar estas cosas a la edad que tú lo estás escuchando hoy. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando para que luego no llegues a lamentar lo que algunos pueden estar lamentando hoy aquí. Las causas de ese mal. Estamos asumiendo que la pobreza de esta persona que acabamos de mencionar no obedece a la obra de la providencia,
que visitó a este individuo con algún desastre repentino, como sucedió en el caso de Job. Hay personas que planifican, se preparan adecuadamente para sostener a su familia en el futuro, pero repentinamente son alcanzados por algún desastre providencial que echa por tierra todos sus planes y pierden todo lo que tienen. Pero ese no es el tipo de caso del que estamos hablando aquí. Estamos asumiendo también que este individuo no carece de inteligencia, o de habilidad, o de talentos, y que quizás en el pasado tuvo la oportunidad de hacerlo mejor, pero por diversas razones desperdició esas oportunidades. Es a esos que nos estamos refiriendo. Quizá por falta de diligencia, o tal vez por falta de instrucción de parte de sus padres, por ejemplo. No lo llamaron a capítulo a tiempo y le hicieron ver que estaban perdiendo la vida, el tiempo. Incluso puede darse el caso de algunos que hayan desperdiciado tales oportunidades por culpa de una mala teología. Por culpa de una mala teología. Por esa visión supra espiritual de la vida que no es otra cosa que un escapismo. Como sucedió en el caso de algunos en la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué trabajar si el Señor viene? ¿Para qué ir a la universidad? ¿Para qué afanarme por hacer una profesión? ¿Para qué prepararme si algún día todo esto se quedará? El Señor vendrá y todo lo que yo haga aquí se quedará. ¿Para qué? Y Pablo dice, el que no quiere trabajar entonces que tampoco coma. Una visión supra espiritual de la vida. Una visión que no deja de ser escapista y dañina. Una mala teología ha llevado a muchos a la pobreza, y eso es simpleza. Pero sea por una causa u otra, el asunto es que este individuo ahora está padeciendo de una relativa o tal vez extrema limitación económica, y todo eso, repito, por falta de planificación. Hermanos, no olviden, es de esto que estamos hablando, la pobreza por falta de planificación, la pobreza por falta de sabiduría. Esta persona no vio el mal a tiempo, no fue prudente y al final recibió el daño. Nunca se preocupó por tener un programa de ahorros razonables. Ignoró la enseñanza de Proverbios 13:11. ¿Saben qué dice Proverbios 13:11 en la escuela de Salomón? Que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que recoge con manos laboriosas. Otras versiones dicen, el que recoge poco a poco. Los ahorros al principio no parecen muy estimulantes, pero grano a grano se llena el puño, dice un refrán. Este hombre no aprovechó las oportunidades que se le presentaron en ciertas etapas de su vida, y tal vez dejó de trabajar en momentos en que debió hacerlo, o tal vez desperdició miles de pesos en la primera etapa de su juventud. No tenía control al gastar, y con ello echó por tierra la oportunidad de tener hoy un fundamento sólido materialmente hablando. Mientras disfrutaba de lo que parecía una buena vida, esta persona ignoró la enseñanza de Proverbios 13:22, donde Salomón dice que el bueno dejará herederos a sus hijos de sus hijos. El hombre bueno dejará herederos no solo a sus propios hijos, sino también a sus nietos. Hermanos, eso dice la palabra de Dios. Salomón, repito, incluye esta materia en su escuela de sabiduría. Las escrituras tocan estos temas y es de sabios y prudentes prestarle atención. El avisado ve el mal y se aparta. Jóvenes, nosotros no queremos que ustedes sean simples. Queremos que puedan escapar a tiempo de este mal, de la limitación económica producida por una falta de planificación, no por una falta de oportunidad. Hay personas que por más sabiduría que tienen, por más inteligencia que tienen, no han tenido oportunidad. Hermano, estate contento con la condición en que Dios te ha puesto.
Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de falta de prudencia. ¿Cómo podemos evitar este mal? Eso nos lleva a nuestro último punto, algunos consejos prácticos. ¿Realmente se puede evitar este mal? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, a menos que alguna situación providencial nos lo impida. De ser así, quiero repetir esto vez tras vez. Si es por la providencia, debemos estar contentos. Pero mientras tanto, seamos responsables en usar los medios ordinarios que Dios ha prometido bendecir, no para que seamos ricos, pero sí para que escapemos de la pobreza. ¿Cuáles son esos medios ordinarios? Bueno, ya vimos uno en Proverbios 13. Inicia un programa de ahorros que no interfiera con tus otros deberes financieros. Inicia un programa de ahorros. Y yo me río porque eso es tan raro que se hable en este contexto. Pero hermanos, es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Inicia un programa de ahorro que no interfiera con tus otros deberes financieros. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos nosotros tenemos deberes financieros ineludibles y no es correcto tomar del dinero que debíamos emplear para cubrir compromisos para meterlos en una cuenta de ahorros. No, hay cuentas que pagar, tenemos que sostener nuestra familia, debemos ofrendar a la iglesia, debemos pagar nuestros impuestos y no podemos tomar esas cosas para meterlas en una cuenta de ahorro, en una cuenta bancaria. Ahora, no importa qué tan limitado estés en estos momentos, hermano, inicia un programa de ahorros, el que sea factible para ti. El que no ahorra teniendo poco, generalmente no ahorra teniendo mucho. Hay personas que piensan, yo voy a esperar todavía tener un sueldo más. No. Comienza ahora. Ahora, como quiero estimularte, escucha las siguientes cifras que estuve leyendo esta semana en un documento que alguien me facilitó. Yo no fui que calculé todo esto. Supongamos que tienes ahora 18 años de edad y te propones ahorrar 25 pesos al mes, hermano. 25 pesos al mes. Eso yo creo que casi cualquiera aquí puede hacerlo. 25 pesos al mes. Muchos jóvenes gastan 25 pesos casi diario en tonterías. 25 pesos al mes. ¿Sabes cuánto tendrás dentro de 20 años? Suponiendo que tienes ese dinero con un interés anual de un 5%. Tendrás 10,275 pesos con 84 centavos. Ahora yo me pregunto, ¿quién de los presentes aquí que tenga ahora 38 años de edad no le gustaría tener 10,000 pesos en el banco en este momento? Ahorrando 25 pesos mensuales. Eso es lo que podríamos llamar un ahorro mínimo. Y si con el mismo interés ahorras 50 pesos mensuales, en 30 años tendrás 41,786 pesos con 32 centavos. Si comienzas a los 18 años, tendrás ese dinero cuando cumplas 48 años de edad. Pero supongamos que puedes ahorrar 100 pesos mensuales, los mismos 30 años y con el mismo interés. ¿Sabes cuánto tendrás finalmente a los 48 años de edad? Tendrás 83,225 pesos con 86 centavos. Todos sabemos aquí que 100 pesos se gasta en un mes, en cualquier salida afuera para comer. Una pizza grande cuesta más o menos 100 pesos. ¿A quién no le gustaría tener ahora mismo en el banco 83,000 pesos? Con 48 años de edad. Pero no se cansen, permítanme echar unos numeritos más. ¿Qué sucedería si usted pudiese ahorrar 500 pesos mensuales al mismo interés?
que en 20 años usted tendría 205.516,83 centavos y en 40 años tendría 417.863,19 centavos, casi $500,000 de pesos. Alguien dirá, pastor, pero eso es mucho tiempo, 40 años. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú esperas vivir todo ese tiempo? Bueno, yo no lo sé, pero tal vez. Entonces ahorra. ¿A qué individuo con 60 años de edad no le gustaría tener en el banco 400,000 pesos extra? ¿A quién no le gustaría tener en el banco en estos momentos 400,000 pesos extras ahorrado en el banco? Hermanos, ¿cuánto dinero se gasta en cosas superfluas? En salidas a comer fuera, que como decíamos el domingo pasado, eso es falta de prudencia, eso es vagancia en muchos casos, irresponsabilidad. Eso es exponer a nuestros hijos a comidas malas todo el tiempo, por no querer estar en el lugar donde Dios dice que la mujer debe estar, en su casa, cuidando a su marido y a sus hijos. ¿Cuánto dinero se gasta en restaurantes caros, en comer comida mala en la calle? ¿Cuánto dinero se gasta? Comida que en la mayoría de los casos terminará en la letrina. ¿Acaso no es eso lo que dice el Señor? Yo no estoy usando ninguna palabra que el Señor no haya usado. Botando todo el dinero a la letrina. Eso es lo que muchas personas hacen semana tras semana, mes tras mes. Y todo eso por irresponsabilidad, por simpleza, por falta de prudencia. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de los bienes que Él nos ha dado. Él nos lo dio, Él nos ha dado una administración y algún día tendremos que dar cuenta delante de Él por la manera en que hemos hecho uso de los bienes que Él nos ha dado. ¿Quién ha pensado que Dios no ha dado directriz con respecto a estas cosas? Ah, es mi dinero, yo lo gané y yo lo gasto como quiera. No, mi hermano, si tú eres un verdadero cristiano, debes gastarlo como Dios dice que debes gastarlo. Porque tu vida completa le pertenece a Dios. Yo no estoy diciendo con eso que es pecaminoso ir a comer en un restaurante. Yo no estoy diciendo con esto que es pecaminoso comer comida rápida. No, lo que estoy diciendo es que debemos ser buenos administradores de los bienes que el Señor nos da. El hombre bueno deja herederos a los hijos de sus hijos. Es eso lo que dice la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, hermanos, eso no es un tema secular, ese es un tema espiritual. Porque toda nuestra vida debe ser regulada por principios espirituales. La manera en que ganamos dinero y la manera en que lo usamos también. Hermanos, debemos ser sabios en el uso de nuestros recursos. De lo contrario, cosecharemos una limitación financiera que traerá consigo muchas dificultades. Jóvenes, inicien un programa de ahorro. Hermanos todos, eso es nuestra responsabilidad. Ay, pastor, pero es que yo he perdido mucho tiempo. Comienza desde hoy o desde mañana. Comienza a hacer un uso sabio, hermano, de los bienes que el Señor te ha dado. En segundo lugar, escoge una profesión adecuada. Escoge una profesión adecuada. Proverbios capítulo 14, versículo 8. No podemos ampliar a este punto, pero si alguno tiene interés en este tema, ahí está la cinta de la teología del trabajo. ¿Cómo debemos escoger una vocación? ¿Cuáles son los principios bíblicos que debemos tomar en cuenta a la hora de escoger una vocación?
Dice Proverbios capítulo 14, versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Cuál es la ciencia del prudente? En entender su camino. ¿Cuáles son las capacidades que Dios me ha dado? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo para hacer una profesión? ¿Cuál es la viabilidad de esa profesión? De manera que yo pueda tener luego cómo poder sostener mi propia vida y la vida de mi familia y, de ser posible, aún dejar herencia a los hijos de mis hijos. Padres, cuando leemos el libro de Proverbios, nosotros vemos allí a un padre preocupado por educar a su hijo, por instruir a su hijo en estas cosas. Llama a tu hijo, habla con él. Tú lo conoces tal vez mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y tal vez tu hijo está pensando en una profesión, pero tú sabes que esa profesión no es para él. O sabes que esa profesión no es rentable. Aquí no estamos hablando de algo ministerial. Ser pastor no es rentable. Ser profesor en una escuela no es rentable. Pero aquí no estamos hablando de esas cosas. Esos son ministerios a los cuales Dios ha llamado a ciertas personas a realizar. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad entender nuestro camino. Eso es la ciencia del prudente. Es que mi hijo lo que quiere ser es profesor de educación física. Bueno, está bien. Averigua cuánto gana una persona que es profesor de educación física y realmente si él va a poder vivir con eso. Es que él le gusta mucho leer y quiere ser bibliotecario. Está bien. Pero averigua. No es lo mismo la profesión de una mujer que la profesión de un hombre que será cabeza de familia. Todas esas cosas hay que averiguarlas. La ciencia del prudente está en conocer su camino. Hermanos, debemos investigar, debemos averiguar. Debemos ser sensatos. Algunas personas solo piensan en profesiones tradicionales: ingeniero, abogado, médico. Pero hermano, tal vez Dios ni te ha llamado, ni te ha calificado, ni capacitado para ser médico, ni ingeniero, ni abogado. Pero hay muchas otras cosas técnicas. Averigua. No cojas lo primero que te venga a la mano porque es lo más fácil. Y tercer consejo: procura tener una sola mente en tus aspiraciones vocacionales. Procura tener una sola mente en tus aspiraciones vocacionales. Alguien ha dicho que es común, y cito, entre los jóvenes, que hoy quieren una cosa y mañana otra. Comienzan a estudiar una cosa y la dejan para estudiar otra, que lo único que tienen en común con la anterior es la misma persona. Hermanos, tenemos que ser sabios, averiguar, meditar antes de entrar a estudiar, para que no estemos cambiando de una profesión a otra. Jóvenes, procuren prepararse. Jóvenes, no pierdan el tiempo. Lean, estudien todo lo posible, prepárense para el futuro, porque créanme que ese futuro llegará. Padres, instruyan a sus hijos en estas cosas. Padres, moldeen el carácter de sus hijos. No los dejen holgazanear, porque dice la Biblia que la pobreza vendrá sobre el perezoso como un hombre armado. Quizás vendrá como un caminante, poco a poco, pero llegará. Padres, no dejen a sus hijos holgazanear. Claro, lo que pasa es que para poder moldear el carácter de los niños de esa manera hay que estar encima de ellos. Y eso es precisamente lo que esta generación no quiere hacer. Estamos tan acostumbrados a las cosas instantáneas que queremos un carácter instantáneo, por eso no lo vamos a tener. Para poder preparar a nuestros hijos para el futuro tenemos que estar ahí, bregando con ellos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Y sobre todo, dándole nosotros mismos un ejemplo de laboriosidad. Una madre que se pasa horas hablando por teléfono, saliendo aquí y allá, metiéndose en 1000 cosas, menos en lo que tiene que meterse
esa madre no va a poder instruir a sus hijos en lo que tiene que instruirlo, porque el ejemplo pesa más que la instrucción. Sí, yo sé que el tema que hemos tratado hoy no suena muy espiritual, pero créanme, está incluido en el consejo de Dios, y es nuestra responsabilidad exponerlo. No seamos simples en esto. La pobreza, ya sea extrema o relativa, no necesita mucha ilustración. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero antes de terminar, yo quisiera ahora decir una palabra para moderar todo lo que hemos dicho. Hermanos, todo esto que hemos dicho de ninguna manera echa por tierra otros principios de las Escrituras. Hay personas que en su afán por cuidar el futuro llegan a descuidar en el presente su familia y sus propias almas. No es de eso que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de un individuo que tiene sus prioridades en orden. Aquí estamos hablando de un individuo que tiene su mente clara con respecto a lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. ¿De qué le vale a un hombre si ganar el mundo entero y pierde su alma? Que nadie tome ahora mis palabras como una excusa para trabajar horas extras hasta el punto de descuidar a su familia y descuidar su propia alma, porque no ha sido mi intención hacer eso en esta noche. No, hermanos, de ninguna manera. Aquí estamos hablando de un hombre sabio y un hombre que no cuida de su esposa para santificarla, como dice Efesios 5. Un hombre que no instruye a sus hijos, como el padre del que habla Pablo en 1 Tesalónica 2, 10 y 11, que exhorta, consuela, instruye a cada uno de ellos, no la madre, aún el padre. Un hombre que no aparta tiempo diario para cuidar su propia vida espiritual, para estar a solas en comunión con Dios. Ese hombre no es sabio, ese hombre es un insensato. Ese hombre es un necio. Ese hombre es un imprudente. Y algún día se presentará delante del trono de Dios a dar cuentas con lo que hizo con su vida. Hermanos, qué difícil es ser balanceados. Pero debemos pedir al Señor que nos libre por un lado del afán y la ansiedad, pero por el otro lado debemos pedir a Dios que nos libre de esa visión supraespiritual de la vida, que lo único que traerá consigo es una limitación financiera producto de nuestra simpleza. Debemos pedir a Dios: ayúdanos a mantenernos en el medio de esta situación. Y a los hermanos que están aquí de mayor edad, que tal vez estas cosas les traen recuerdos dolorosos a sus mentes. Hermanos, ustedes no tenían la luz que tienen ahora, y Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que le invocan. No olviden, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, pedimos en esta noche y te suplicamos que esa idea de tu soberanía, que esa idea de que somos posesión tuya, que esa idea de que tú eres nuestro Señor, nuestro gobernador, se impregne en esta noche en nuestras almas. Oh Señor, pedimos perdón, porque muchas veces hacemos uso de nuestros bienes como si esas cosas nos pertenecieran, olvidando que aún nosotros te pertenecemos a ti. Oh Padre, ayúdanos a vivir bajo principios. Ayúdanos, oh Señor, a no guiar nuestras vidas por deseos y por instintos. Señor, líbranos de la simpleza. Dios, líbranos de ese mal. Libra a nuestros jóvenes, oh Señor, de ese mal, para que no cosechen el fruto amargo que muchos han tenido que cosechar por no haber recibido a tiempo la instrucción de tu palabra. Padre, bendícenos. Acalla la voz de nuestra conciencia concediéndonos el perdón de nuestros pecados
y ayúdanos de ahora en adelante a vivir para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.